La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. Tipos de corteza del cerebro. Se pueden diferenciar tres clases diferentes de esta, las cuales son las siguientes. La arquicorteza. Evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua. Formada por el hipocampo, la arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. La paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. Y por último, isocorteza o neocorteza. Es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. La corteza cerebral está formada por capas diferentes de tejido neuronal, conocido como materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización funcional diferente y ha sido originada en el momento de la evolución humana. Capa molecular. La capa molecular es la más externa y por lo tanto más reciente en origen de todos los estratos de la corteza cerebral, conocida también como capa plexiforme, que es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. Capa granular externa. La segunda capa que conforma la corteza cerebral está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando hacia zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la capa piramidal externa. Recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Esas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. Capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona de la capa piramidal interna. Esta quinta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como las células estrelladas y de Martinotti. Sus filamentos dispuestos en horizontal también conforman parte de la capa multiforme o polimórfica. La última de estas capas es la formada por las células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Además, también incluyen células piramidales de cuerpo triangular u ovoide. Área motora. Las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal están situados en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. Dentro de esta región encontramos dos áreas esenciales para nuestro funcionamiento: el área motora primaria y el área del lenguaje de Broca. Áreas sensitivas. Recibe la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos: vista, oído, olfato, tacto, sabor. Estas mismas áreas pueden dividir también en dos áreas sensitivas diferentes: el área sensitiva primaria, lo cual posee conexiones directas con los receptores sensitivos periféricos, y el área sensitiva secundaria y de asociación, que recibe información sensorial desde el área de asociación primaria como desde las zonas más inferiores del encéfalo. El objetivo de las diferentes zonas de asociación, tanto primarias como secundarias, es el de crear patrones de reconocimientos y conducta mediante la asimilación de información sensorial. Estas áreas sensitivas de la corteza del cerebro son: área somatosensitiva primaria, área visual primaria, área olfativa primaria, área auditiva primaria y área gustativa primaria. Área de asociación.
Son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, también tiene influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. Neurona presináptica. La unión entre dos neuronas es la sinapsis. Pues bien, la neurona presináptica es la que contiene el neurotransmisor y lo libera al espacio sináptico para que pase a otra neurona. Neurona postsináptica. En la unión sináptica, esta es la neurona que recibe el neurotransmisor. Neuronas sensoriales. Envían información de los receptores sensoriales al sistema nervioso central. Por ejemplo, si alguien pone un trozo de hielo en una mano, las neuronas sensoriales envían el mensaje de tu mano a su sistema nervioso central que interpreta que el hielo es frío. Neuronas motoras. Este tipo de neuronas envían información desde el sistema nervioso central a los músculos esqueléticos para efectuar movimiento, o al músculo liso o ganglios del sistema nervioso central. Interneuronas, también conocida como neurona integradora o de asociación, conecta con otras neuronas pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares. Se encarga de realizar funciones más complejas y actúa en neuronas aferentes. Este tipo de neuronas son las neuronas sensoriales. Reciben este nombre porque transportan el impulso nervioso desde los receptores hacia el sistema nervioso. Neuronas eferentes. Estas son las neuronas motoras. Se llaman neuronas eferentes porque transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia efectores como músculos o las glándulas. Neuronas excitatorias. Son aquellas en las que el resultado de la sinapsis provoca una respuesta excitatoria, es decir, incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción. En nuestro sistema nervioso existe una gran diversidad de tipos de neuronas que se adaptan y se especializan según sus funciones, para que todos los procesos mentales y fisiológicos se puedan ir desarrollando en tiempo real a una velocidad vertiginosa y sin contratiempos. El encéfalo es una máquina muy bien engrasada, justamente porque tanto las clases de neuronas como las partes del cerebro realizan muy bien las funciones a las que se adaptan, aunque esto pueda suponer un quebradero de cabeza a la hora de estudiarlas y entenderlas.